Blair Whitmore eligió cuidadosamente el vestido azul claro. Habían pasado 2 años desde el accidente que la dejó paralizada de cintura para abajo, y esta era su primera cita. Había practicado la sonrisa, ensayado la conversación. Pero cuando el hombre llegó a la cafetería, sus ojos se posaron en la silla de ruedas. Algo cambió en su rostro. No me dedico a casos de caridad, dijo, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Se marchó. La cafetería quedó en silencio. Blair se quedó paralizada, luchando por contener las lágrimas detrás de su taza de café. Entonces una vocecita rompió el silencio. Papá, ¿por qué está triste esa señora? Blair llevaba 20 minutos sentada en la cafetería antes de que él llegara. Se había desplazado en silla de ruedas hasta la mesa de la esquina junto a la ventana, la que tenía suficiente espacio para maniobrar sin chocar con las sillas. La cafetería olía a canela y café recién hecho. Un suave jazz sonaba en altavoces ocultos. Había elegido este lugar porque le parecía cálido, esperanzador, como si allí pudieran suceder cosas buenas. Le había costado 1 hora decidirse por el vestido azul pálido, ni demasiado formal, ni demasiado informal. Esa mañana se había rizado el pelo y se había maquillado con una mano firme que no sentía del todo. En el espejo, se veía casi como la persona que solía ser. Casi. Hace 2 años había sido gimnasta. No a nivel olímpico, pero lo suficientemente buena como para competir a nivel regional, lo suficientemente buena como para soñar. La barra de equilibrio era su especialidad. Le encantaba la sensación de control, de desafiar la gravedad con nada más que fuerza y precisión. Entonces llegó la caída durante el entrenamiento, el ángulo equivocado, el aterrizaje equivocado. El médico dijo que tenía suerte de estar viva. ¿Suerte? Esa palabra había perdido todo su significado en los meses siguientes. En el centro de rehabilitación le habían enseñado a moverse por el mundo en silla de ruedas, a pasar de la cama a la silla, a vestirse, a existir en un cuerpo que ya no le obedecía por completo. Pero no pudieron enseñarle a sentirse completa de nuevo. No pudieron enseñarle a mirarse sin ver todo lo que había perdido. Había probado las citas online después de que su mejor amiga la convenciera de que era el momento. El perfil no mencionaba la silla de ruedas. Se había dicho a sí misma que no era deshonesto, solo estratégico. Había planeado explicárselo en persona para que él la viera primero como persona antes de ver la silla. Ese había sido el plan. Blair miró hacia la puerta. Su teléfono vibró. Él estaba allí. Entró con el mismo aspecto que en las fotos. Alto, de aspecto pulcro, con un jersey gris que probablemente costaba más que sus facturas mensuales de fisioterapia. Sus ojos recorrieron la cafetería y la encontraron junto a la ventana. Ella levantó la mano en un pequeño saludo y trató de esbozar una sonrisa de confianza. Él se dirigió hacia su mesa. Entonces su mirada se posó en la silla de ruedas, en las ruedas, en los reposapiés donde descansaban sus piernas, inmóviles. Su expresión cambió. No era exactamente disgusto, más bien decepción, como si hubiera pedido algo por internet y le hubieran enviado el artículo equivocado. No lo mencionaste en tu perfil, dijo cuando llegó a la mesa. Su voz resonó en la tranquila cafetería. Blair sintió que su sonrisa se congelaba. Quería decírtelo en persona. Claro, miró a su alrededor, consciente de que la gente los estaba observando. Una pareja en la mesa de al lado había dejado de hablar. El barista miró desde detrás del mostrador. Mira, estoy segura de que eres agradable, pero no me dedico a casos de caridad. Esto no es lo que yo esperaba. Las palabras le golpearon como un golpe físico. Las manos de Blair se aferraron a los reposabrazos de su silla de ruedas. No estoy pidiendo caridad, dijo en voz baja. Solo estoy pidiendo un café. Él ya se estaba alejando. No creo que esto vaya a funcionar. Buena suerte con todo. Se dio la vuelta y se marchó. La campana de la puerta sonó al cerrarse detrás de él. La cafetería estaba ahora completamente en silencio. Blair podía sentir todas las miradas sobre ella. La pareja de la mesa de al lado apartó rápidamente la vista. La camarera se entretuvo limpiando la máquina de café. Blair se quedó mirando la silla vacía frente a ella.
La había apartado antes para hacer sitio a su silla de ruedas. Un gesto tan pequeño y práctico que ahora le resultaba humillante. Ella le había hecho sitio y él se había marchado. Se le hizo un nudo en la garganta. No iba a llorar allí, no delante de todos esos desconocidos. Cogió su taza de café, agradecida de tener algo que sostener, algo que hacer con las manos. La cerámica estaba caliente contra sus palmas. Debería marcharse, salir de allí en su silla de ruedas y fingir que nada de esto había pasado. Lo añadiría a la lista de cosas que había aprendido a tragarse y sobrevivir. Papá, ¿por qué está triste esa señora? La voz era pequeña y clara, la voz de una niña, sin el filtro de la cortesía adulta. Blair levantó la vista. A unos metros de distancia había una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, con rizos oscuros y enormes ojos marrones. Llevaba un vestido amarillo con margaritas y sostenía un conejito de peluche bajo el brazo. Detrás de ella había un hombre de unos 35 años vestido con un traje bien cortado que, de alguna manera, no parecía pretencioso. Su expresión mostraba más sorpresa que comprensión. Rosie, dijo con suavidad, no debemos interrumpir a la gente, pero la niña ya se estaba acercando a la mesa de Blair. ¿Estás triste porque ese hombre se ha ido? Le vi marcharse. No ha estado muy bien. Blair esbozó una débil sonrisa. Estoy bien, cariño. No pareces estar bien. Rosie ladeó la cabeza, estudiando a Blair con la brutal honestidad de los niños. Parece que vas a llorar, pero estás intentando no hacerlo. El hombre dio un paso adelante y posó suavemente la mano sobre el hombro de su hija. Lo siento, aún no domina el concepto de los límites personales. No pasa nada, dijo Blair, aunque su voz sonaba débil, incluso para sus propios oídos. Rosie miró a su padre. ¿Podemos ayudarla? Siempre dices que debemos ayudar a las personas que están tristes. El hombre miró a Blair a los ojos. Había algo en su mirada. No era exactamente lástima, sino reconocimiento, como si entendiera algo de lo que ella sentía. ¿Te importa si nos sentamos contigo?, preguntó él. Solo si quieres compañía. Podemos dejarte sola si lo prefieres. Blair debería haber dicho que no. Debería haber rechazado educadamente la invitación y haberse marchado de la cafetería y de toda aquella situación tan humillante. Pero algo en la forma en que él se lo pidió, como si su respuesta realmente importara, como si ella tuviera poder de decisión en ese momento, la hizo asentir. Claro, dijo. ¿Por qué no? El hombre apartó la silla que había frente a ella, la que había apartado para alguien que nunca tuvo intención de quedarse. Ayudó a Rosie a sentarse a su lado y la niña inmediatamente colocó su conejito de peluche sobre la mesa, frente a Blair, como si el juguete tuviera que formar parte de la conversación. Soy Owen, dijo. Esta es Rosie, Blair. Rosie se inclinó hacia adelante. Me gusta tu vestido, es del color del cielo. Blair bajó la mirada hacia la tela azul pálido. Gracias, a mí también me gusta tu vestido. El mío tiene flores. ¿Ves? Rosie señaló las margaritas. Papá dice que las flores lo mejoran todo, pero yo no creo que eso sea siempre cierto. Cuando estoy muy triste, las flores no me ayudan. El conejito me ayuda. Levantó el peluche. ¿Tienes un conejito? Owen sonrió a modo de disculpa. Rosie tiene opiniones muy firmes sobre los animales de apoyo emocional. Por primera vez desde que su cita se había marchado, Blair sintió algo más que humillación. Una pequeña grieta en la coraza de su vergüenza, lo suficientemente grande como para dejar entrar un soplo de aire. No tengo un conejito, le dijo Blair a Rosie, pero creo que quizá tengas razón sobre las flores. Rosie asintió solemnemente, satisfecha de que se confirmara su visión del mundo. Owen miró a Blair a los ojos y había algo en su expresión, cálida y genuina, que le hizo pensar que tal vez este desastre de día no terminaría en una catástrofe total después de todo. Owen pidió chocolate caliente para Rosie y otro café para Blair, rechazando su protesta por pagar. El barista se los trajo con una sonrisa comprensiva que le hizo un nudo en el estómago a Blair. No quería compasión, ya había tenido suficiente para toda la vida. Así que Owen dijo,
después de que Rosie hubiera dado su primer sorbo y se hubiera manchado la nariz con nata montada. ¿Quieres hablar de lo que ha pasado o prefieres que finjamos que somos tres personas que han decidido compartir mesa por casualidad? Blair agradeció que se lo preguntara. La mayoría de la gente o bien presionaba demasiado o bien andaba con pies de plomo como si ella fuera a romperse en cualquier momento. La segunda opción me parece bien, dijo. Rosie se limpió la nariz con la servilleta. Papá trabaja mucho, muchísimo. A veces me olvido de cómo es. Owen se rió. Eso es una ligera exageración. No lo es. Trabajas más que el padre de Tommy y él es médico y salva vidas. ¿Qué haces tú que sea más importante que salvar vidas? Rosie parecía genuinamente curiosa. Invierto en empresas. Owen se lo dijo a Blair como si se disculpara por su carrera. Ayudo a las empresas a crecer. No es precisamente un trabajo que salve vidas. Blair se relajó un poco. Había algo desarmante en la forma en que se hablaban. El afecto natural entre padre e hija. Le recordaba algo que había perdido, aunque no sabía muy bien qué. ¿Y tú? Preguntó Owen. ¿A qué te dedicas? La pregunta sonó más dura de lo que él probablemente pretendía. ¿Qué hacía ella? Antes era gimnasta. Entrenaba a niños los fines de semana. Tenía una vida que tenía sentido. Ahora hacía fisioterapia 3 veces por semana e intentaba averiguar qué vendría después. Ahora mismo estoy entre cosas, dijo Blair con cautela, pensando en el siguiente capítulo. Rosie se animó. ¿Como un libro? Me encantan los libros. Papá me lee cuentos todas las noches. Bueno, casi todas las noches. A veces se queda dormido primero porque es mayor. Tengo 37 años, dijo Owen con sequedad. Prácticamente soy un anciano. Tienes canas, señaló Rosie. 2 canas. Las has contado varias veces. Blair sonrió a pesar suyo. La dinámica entre ellos la estaba sacando del oscuro espacio en el que se había sumido. Tomó un sorbo de café y se dio cuenta de que el barista lo había preparado exactamente como a ella le gustaba, aunque no se lo había especificado. A veces, los pequeños gestos de amabilidad llegan de forma inesperada. El teléfono de Owen vibró sobre la mesa. Él lo miró y frunció ligeramente el ceño. ¿El trabajo? Preguntó Blair. ¿Siempre? Lo silenció sin leer el mensaje completo. Una de las empresas en las que he invertido va a inaugurar unas nuevas instalaciones el mes que viene. Al parecer hay un problema con la ceremonia de inauguración. Una emergencia con la cinta, dijo Rosie con solemnidad. Muy grave, extremadamente grave, coincidió Owen. Miró a Blair. En realidad es un centro de rehabilitación. Llevamos 2 años trabajando en ello. Fisioterapia, terapia ocupacional, toda la gama de servicios. Algo hizo clic en la memoria de Blair. En Portland, el nuevo Cascade Center. Owen levantó las cejas. Lo sabes, hice mi rehabilitación en el antiguo Cascade, en el centro, cerca de la costa. Blair sintió que algo cambiaba en su pecho. Me ayudaron mucho. Había oído que se estaban ampliando, pero no me había dado cuenta de que ya estaba sucediendo. Empezaremos las obras en 3 semanas. Owen dijo, el objetivo es que sea más accesible, más completo, con mejor equipamiento, más personal y tarifas variables, para que el coste no sea un obstáculo. Blair lo observó. No lo decía como si estuviera presumiendo, solo exponía los hechos. Pero había algo en su voz cuando hablaba del centro, una especie de convicción que la sorprendió. ¿Por qué rehabilitación? Preguntó. Owen se quedó callado un momento. Rosie había pasado a dibujar en una servilleta con los lápices de colores que le había dado el camarero, tarareando suavemente para sí misma. Mi esposa, dijo finalmente. La madre de Ross tenía esclerosis múltiple, y el centro de rehabilitación del centro de la ciudad era donde iba a recibir tratamiento, donde aprendió a controlar los síntomas a medida que avanzaban. El personal de allí le dio dignidad cuando todo lo demás intentaba quitársela. El tiempo pasado flotaba en el aire. Blair no preguntó. No era necesario. Falleció hace 2 años, añadió Owen en voz baja. Desde entonces, he estado tratando de averiguar cómo sacar algo bueno de algo tan difícil.
La ampliación del centro me pareció una forma de hacerlo. Rosie levantó la vista de su dibujo. A mamá le gustaría el nuevo edificio. Tiene grandes ventanas y un jardín. Le encantaría, coincidió Owen con voz suave. Blair sintió que sus defensas bajaban contra su voluntad. Había dado por sentado que él estaba allí por lástima, que había visto su humillación y había decidido intervenir como una especie de salvador. Pero tal vez era más complicado que eso. Tal vez él entendía algo sobre la pérdida y la reconstrucción que la mayoría de la gente no entendía. Lo siento, dijo Blair, por lo de tu esposa. Owen asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Entonces Rosie empujó su servilleta por la mesa. Te hice un dibujo, le anunció a Blair. Eres tú y tu silla, pero tienes alas porque las sillas pueden volar si tú quieres. Blair miró el dibujo hecho con crayones, una figura de palo en una silla de ruedas con enormes alas moradas que le brotaban de la espalda. Algo se le hizo un nudo en la garganta. Es precioso, dijo, y lo dijo en serio. 3 semanas más tarde, Blair se encontró en la gran inauguración del nuevo Centro de Rehabilitación Cascade. No tenía pensado ir. La invitación le había llegado por correo electrónico porque estaba en la lista de destinatarios desde su época como paciente. Casi la borra. Pero entonces recordó que Owen había mencionado la ceremonia de inauguración y el dibujo de Rosie que ahora colgaba de su nevera, y se sorprendió a sí misma al confirmar su asistencia. Sí, el nuevo edificio era impresionante. Todo cristal y luz, con rampas que no parecían improvisadas y puertas lo suficientemente anchas como para circular con facilidad. El jardín que Rosie había mencionado se extendía a lo largo del lado sur, con parterres elevados a la altura de las sillas de ruedas y senderos lisos y nivelados. Blair estaba examinando el equipamiento adaptado del gimnasio cuando oyó la voz de Rosie. Blair, has venido. La niña corrió hacia ella con un vestido azul marino que probablemente estaba pensado para ocasiones especiales. Owen la siguió a un ritmo más mesurado, con aspecto ligeramente abrumado en su traje oscuro. Has venido, dijo, y su sonrisa era sincera. Esperaba que vinieras, pero no estaba segura. El lugar es increíble, dijo Blair. Y lo decía en serio, no se parece en nada al antiguo. Mejor equipamiento, mejor espacio, dijo Owen. Intentamos diseñarlo en función de lo que la gente realmente necesita, no de lo que queda bien en los folletos. Una mujer con uniforme de empleada se acercó, disculpándose. Señor Hayes, le necesitamos para las fotos en 5 minutos. Owen asintió y luego miró a Blair. ¿Seguirás aquí después? Me encantaría enseñarte todo como es debido, saber tu opinión sobre lo que hemos construido. Blair dudó. Era un terreno peligroso, dejarse arrastrar a la vida de alguien, permitirse esperar una conexión, pero se encontró asintiendo de todos modos. La ceremonia fue breve y profesional. Owen cortó la cinta junto con el director del centro y varios miembros de la junta. Blair observó desde entre la multitud y se dio cuenta de lo incómodo que se sentía él con tanta atención, de lo rápido que desvió el mérito hacia el personal y los diseñadores. Después, él la encontró en el ala de terapia ocupacional, donde ella había estado examinando la configuración de la cocina adaptada. Lo siento, dijo él, odio esas sesiones fotográficas, pero al parecer son necesarias para recaudar fondos. Lo has hecho muy bien, dijo Blair. Muy oficial. Rosie estará con su abuela el resto de la tarde, dijo Owen, lo que significa que estoy libre de mis obligaciones paternas durante unas horas. ¿Puedo invitarte a comer como agradecimiento por haber venido? Blair sabía que debía decir que no, que debía mantener la distancia que la había mantenido a salvo durante 2 años, pero estaba cansada de la seguridad, cansada de lo pequeño. Me parece bien, dijo. Fueron a un restaurante del centro que, según Owen, tenía el mejor foie de Portland. Tenía razón. Hablaron de la ciudad, de libros, de todo excepto de lo obvio. Blair se encontró riéndose de sus historias sobre las excusas cada vez más creativas de Rosie para quedarse despierta más allá de la hora de acostarse. Él le hizo preguntas reflexivas sobre su vida antes de la gimnasia, su infancia en Seattle, sus lugares favoritos de los que había viajado. No fue hasta que llegó la cuenta,
cuando volvió a sacar el tema del centro. Tengo que confesarte algo, dijo Owen. Cuando te vi en la cafetería aquel día, te reconocí, no de antes, sino del centro. Te había visto allí durante tu rehabilitación. Iba a menudo cuando mi mujer estaba en tratamiento y recuerdo haberte visto en el gimnasio. Estabas trabajando con las barras paralelas. La determinación de tu rostro se me quedó grabada. Blair sintió un nudo en el estómago. Así que lo sabías. Cuando te acercaste a mi mesa, supe que habías pasado por algo difícil. Sí. Owen la miró a los ojos, pero no fue por eso por lo que me acerqué. Rosie decidió que íbamos a ayudar. Y una vez que se decide por algo, no hay quien la pare. Yo solo seguí el ejemplo de mi hija, claro. Blair dejó la servilleta sobre la mesa. Entonces, ¿qué ha sido esto? ¿Un proyecto? Pobre Blair, a quien viste luchando en rehabilitación. Ahora puedes ver cómo reconstruye su vida. No es eso. La voz de Owen era firme. Blair, no estoy aquí porque sienta lástima por ti. Estoy aquí porque me gusta hablar contigo. Porque Rosie no ha dejado de preguntar por ti durante 3 semanas. Porque cuando te enseñé el centro hoy, te fijaste en cosas que nadie más vio. Viste lo que realmente importa a las personas que utilizan este espacio. Blair quería creerle, pero la familiar sensación de duda le oprimía el pecho. Debería irme, dijo, cogiendo su bolso. Blair, espera. Owen no se movió para detenerla, pero algo en su voz la hizo levantar la vista. Sé lo que es que te vean como una tragedia. Después de que mi esposa muriera, la gente me miraba como si fuera algo roto que necesitaba arreglarse, como si fuera solo un viudo afligido, no una persona completa. Lo odiaba. Así que no te voy a hacer eso a ti. No estoy aquí para arreglar nada. Blair se echó ligeramente hacia atrás. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque me haces sentir menos solo, dijo Owen simplemente. Y espero poder hacer lo mismo por ti. Durante los 2 meses siguientes, Blair y Owen establecieron una rutina fácil. Café 2 veces por semana, a veces con Rosie, a veces solo ellos dos. Él le enseñó los libros que leía a su hija. Ella le habló de los bocetos que había empezado a dibujar, pequeñas ilustraciones de mujeres en sillas de ruedas haciendo cosas imposibles, volando, bailando, escalando montañas. Rosie declaró a Blair su mejor amiga adulta, lo que Owen explicó que era una categoría muy exclusiva. Blair empezó a guardar materiales de arte en casa de Owen para las tardes en las que Rosie quería dibujar con ella. Enseñó a la niña a sombrear con lápices de colores, a hacer que las figuras parecieran estar en movimiento. Le resultaba fácil, natural, como si, después de todo, pudiera tener ese tipo de vida. Luego llegó la inauguración de la Galería de Arte. Owen la había invitado a un evento benéfico en el que participaban artistas locales. Blair estaba nerviosa por ir, por moverse en su silla de ruedas, por una galería abarrotada. Pero Owen le había asegurado que el lugar era accesible. Lo había comprobado personalmente. La galería era preciosa. Paredes blancas, buena iluminación, obras de arte que iban desde pinturas abstractas hasta fotografía y escultura. Blair estaba examinando una serie de retratos cuando oyó a dos mujeres hablando cerca de la mesa del vino. Ese es Owen Hayes, dijo una. El inversor tecnológico. He oído que está saliendo con alguien, respondió la otra. Al parecer, es una discapacitada en silla de ruedas. Blair apretó con fuerza el reposabrazos. Qué noble por su parte, dijo la primera mujer, con un tono de voz que Blair no supo definir. Supongo que está superando su dolor salvando a otra persona. Es muy filantrópico, coincidió su amiga. Como su proyecto del centro de rehabilitación. Ahora todo es una misión para él. Blair sintió que se le helaba la sangre. A su alrededor, la galería seguía con su agradable murmullo de conversaciones y tintineo de copas, pero ella solo podía oír aquellas palabras. Salvar a otra persona, un proyecto, una misión. Encontró a Owen junto a las esculturas, hablando con el propietario de la galería. Él la vio acercarse y sonrió, pero luego se fijó en su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó inmediatamente. Tengo que irme, dijo Blair en voz baja.
¿qué ha pasado? Nada. Solo tengo que irme. Giró su silla de ruedas hacia la salida, sorteando los grupos de gente con la eficiencia de alguien que ha aprendido a moverse por espacios que no están hechos para ella. Owen la alcanzó fuera, en la acera. Blair, háblame. ¿Qué ha pasado ahí dentro? ¿Eso es lo que soy para ti? Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía. Tu proyecto de redención. La mujer en silla de ruedas a la que puedes salvar para sentirte mejor por no haber podido salvar a tu esposa. Owen parecía como si ella le hubiera golpeado. ¿De qué estás hablando? He oído a gente hablar de lo noble que eres por salir con alguien discapacitado, de cómo todo esto forma parte de tu misión de rescatar a personas quebrantadas. La voz de Blair se quebró. Pensaba que lo entendías. Pensaba que me veías como algo más que esta silla. Pero quizás solo sea otro centro que construir, otro caso benéfico que arreglar. Eso no es cierto. La voz de Owen sonaba áspera. Blair, tú no eres un proyecto. No eres caridad. Eres alguien que me hace reír. Alguien que me llama la atención cuando estoy siendo ridículo. Alguien que le enseñó a mi hija que la fuerza se presenta de diferentes formas. Pero eso es precisamente lo que pasa. Blair dijo, las lágrimas amenazan ahora. Ves fuerza en mi silla de ruedas. Ahora todo el mundo la ve. Soy inspiradora, Blair. Valiente, Blair. Mira lo bien que lo está llevando. Pero no quiero ser tu inspiración. No quiero ser el símbolo de tu curación. Solo quiero ser una persona a la que alguien elige porque realmente me quiere. No porque le haga sentir bien consigo mismo. Yo sí te quiero, dijo Owen desesperadamente. No porque estés en una silla de ruedas. No a pesar de ello. Porque eres tú. Pero Blair ya se alejaba por la acera poniendo distancia entre ellos. Podía oír a Owen llamándola, pero no se detuvo. No podía hacerlo porque, si se detenía, podría empezar a creerle, y eso era más aterrador que estar sola. Blair pasó la semana siguiente evitando las llamadas y los mensajes de Owen. Se dedicó a dibujar, dibujando mujeres con ruedas en lugar de piernas, mujeres que no se disculpaban por el espacio que ocupaban. Su mejor amiga vino a visitarla y no dijo mucho, solo se sentó con ella mientras trabajaba. «Sabes que estás huyendo», dijo finalmente su amiga. «Me estoy protegiendo», corrigió Blair. «¿De qué? De alguien que se preocupa por ti, de ser la buena acción de alguien». Su amiga suspiró. «Blair, te quiero, pero estás siendo una idiota. Ese hombre te mira como si fueras la luna. Su hijo te hace dibujos. No eres su proyecto benéfico, solo estás asustada». Blair no respondió porque su amiga tenía razón, y eso solo empeoraba todo. El paquete llegó un martes por la mañana. Una caja de madera cuidadosamente embalada con su nombre grabado en la tapa. Dentro había 3 libros infantiles impresos y encuadernados profesionalmente. Las ilustraciones eran suyas. Los bocetos en los que había estado trabajando, los que había dejado en casa de Owen y había olvidado. Él los había escaneado, convertido en historias e impreso en libros reales. El primero trataba sobre una niña en silla de ruedas que descubrió que podía volar cuando dejó de intentar ser como los demás. El segundo trataba sobre una mujer que escalaba montañas sobre ruedas porque a la altitud no le importaba cómo llegabas allí. El tercero trataba sobre encontrar la fuerza en lugares inesperados. En el fondo de la caja había una carta escrita por Owen. Blair, una vez le dijiste a Rosie que las flores no lo arreglan todo. Tenías razón, estos libros tampoco lo arreglarán todo. Pero quería que vieras lo que yo veo cuando miro tu arte. No solo me inspiraste un mundo que no sabía que necesitaba. Un mundo en el que mi hija puede verse reflejada en las historias, donde la fuerza tiene un aspecto diferente al que nos dicen que esperemos. Tú nos diste eso, no porque estés en una silla de ruedas, porque eres lo suficientemente valiente como para imaginar algo mejor. No te pido que vuelvas, solo te pido que sepas que nunca fuiste un proyecto. Siempre fuiste simplemente Blair, y eso siempre fue más que suficiente. Owen. Blair se sentó en el suelo de su apartamento con el libro abierto a su alrededor y lloró. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino algo más parecido al alivio.
El tipo de lágrimas que brotan cuando has estado aguantando algo con fuerza durante demasiado tiempo y finalmente lo dejas ir. Cogió su teléfono y escribió un mensaje. No me curaste. Me hiciste sentir completa. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Café mañana. Solo nosotros, sin galería, sin público, solo dos personas que se ven. Blair sonrió entre lágrimas. Solo dos personas, respondió. Me gustaría. Quedaron en la misma cafetería donde todo había empezado. Blair llegó primero esta vez y eligió una mesa diferente, una en el centro de la sala en lugar de una en un rincón. Ya no se escondía. Owen entró justo a tiempo, con dos tazas de la cafetería de al lado. Sé que te gusta más el café de aquí, dijo mientras se sentaba y le acercaba una taza. Pero también sé que tienes una adicción secreta a sus cafés con leche de vainilla, así que me aseguré. Blair aceptó la taza, conmovida porque él recordara un detalle tan pequeño. Solo lo habían mencionado una vez, hace semanas, de pasada. Gracias, dijo ella, por el café y por los libros. Ross duerme con los suyos debajo de la almohada, dijo Owen. Me obliga a leerle el de volar todas las noches, a veces 2 veces. Ella es la razón por la que contrataste a la criada, ¿verdad? Owen asintió. Me preguntó por qué tus dibujos estaban solo en papel cuando deberían estar en libros de verdad. No supe qué responderle, así que encontré a alguien que pudiera hacerlo realidad. Blair envolvió con las manos la taza caliente. Siento lo que dije en la galería sobre que intentaba salvarme. No estabas del todo equivocada, dijo Owen en voz baja. Después de la muerte de mi esposa, me dediqué por completo a proyectos, al centro de rehabilitación, al trabajo, a cualquier cosa que me hiciera sentir que avanzaba. Pero Blair, tú nunca fuiste uno de esos proyectos. Eras algo completamente diferente. ¿Qué era yo entonces? Owen respiró hondo. Fuiste la primera persona en 2 años que me hizo sentir que tal vez podía ser algo más que un padre y un hombre de negocios que seguía la corriente. Tú me viste como una persona completa, no como el viudo afligido, ni como el generoso filántropo, solo como Owen, el tipo que bebe demasiado café y se queda dormido mientras cuenta cuentos antes de dormir. Blair sintió que algo se le partía en el pecho. He pasado 2 años esperando que la gente viera más allá de la silla de ruedas, que viera a Blair en lugar de a la mujer discapacitada. Y entonces, cuando tú lo hiciste, cuando realmente me viste, me entró el pánico porque si realmente me veías y aún así me elegías, entonces ya no podría culpar a la silla de ruedas. Tendría que mostrarme vulnerable. La vulnerabilidad da miedo, admitió Owen. Esto también, dijo Blair, señalando entre ellos. Sea lo que sea en lo que se está convirtiendo esto, ¿qué quieres que sea? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. La cafetería zumbaba con conversaciones tranquilas a su alrededor, pero Blair sentía que existían en su propio pequeño espacio. Quiero que sea real, dijo finalmente. No que tú me rescates, ni que yo sea tu inspiración. Solo dos personas que se eligen mutuamente. Owen extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Era una invitación más que una exigencia. Blair puso su mano en la de él. Solo dos personas, dijo él. Puedo hacerlo. Las semanas siguientes no fueron perfectas. Blair tuvo momentos en los que los viejos miedos volvieron a aparecer. Cuando se preguntaba si era demasiado trabajo, demasiado complicada. Owen tuvo días en los que el dolor por su esposa le golpeaba inesperadamente y se encerraba en sí mismo. Aprendieron a superar esos momentos juntos, a darse espacio mutuamente sin dejar de estar conectados. Rosie siguió siendo la insólita artífice de su relación, insistiendo en que Blair fuera a su fiesta de cumpleaños y declarando que ninguna celebración estaba completa sin la presencia de todas sus personas favoritas. Blair ayudó a decorar, colgando serpentinas desde su silla de ruedas, mientras Rosie supervisaba con la expresión seria de alguien que dirige un gran evento. Más arriba a la izquierda, ordenó Rosie. Tiene que quedar perfecto. Eres una jefa exigente, dijo Blair, ajustando la serpentina. Papá dice que lo he heredado de mamá. Rosie se bajó de la silla. Dice que mamá siempre sabía exactamente cómo debían ser las cosas.
Blair había ido conociendo poco a poco a la esposa de Owen a lo largo de los meses. Se llamaba Caroline. Era profesora, brillante con los niños, paciente en aspectos en los que Owen admitía no serlo. Había luchado contra su enfermedad con elegancia, pero también con furia, negándose a dejar que la definiera hasta el final. Creo que tu mamá estaría orgullosa de ti, dijo Blair. Rosie lo consideró seriamente. Papá dice que a mamá le caerías bien. Le dijo a la abuela que habrían sido amigas. Algo cálido se extendió por el pecho de Blair. Owen apareció en la puerta con una caja de artículos para fiestas. ¿Estamos hablando de mí?, preguntó. Blair dice que mamá estaría orgullosa de mí, anunció Rosie. La expresión de Owen se suavizó. Por supuesto que lo estaría. Eres exactamente como ella en lo mejor. Miró a Blair por encima de la cabeza de su hija, y la mirada que compartieron contenía muchas capas de comprensión. No se trataba de sustituir a nadie. Se trataba de hacer espacio para algo nuevo mientras se honraba lo que había sido antes. La fiesta fue caótica y perfecta. 12 niños de 6 años corriendo por el jardín, tartas aplastadas en las caras, regalos abiertos con alegre abandono. Blair se encontró riendo más de lo que lo había hecho en años, atrapada en la simple alegría de ver la felicidad de Rosie. Cuando el último invitado se marchó y el sol se ponía, los tres se sentaron en el patio trasero, rodeados de papel de regalo y globos desinflados. Rosie estaba dormida en el regazo de Owen. Luchaba contra el sueño, pero se negaba a admitirlo. El mejor cumpleaños de mi vida, murmuró. Me alegro de que haya estado a la altura de tus expectativas, dijo Owen, alisándole el pelo. Rosie levantó ligeramente la cabeza para mirar a Blair. El año que viene tienes que volver. Promételo. Lo prometo, dijo Blair, y lo decía en serio. Después de que Rosie finalmente se rindiera al sueño y Owen la llevara adentro a la cama, él y Blair se quedaron en el patio trasero. Las luces de cadena que Owen había colgado lo bañaban todo con un suave resplandor. Ella te quiere, dijo Owen, acomodándose en la silla junto a la silla de ruedas de Blair. Lo sabes, ¿verdad? El sentimiento es mutuo, dijo Blair. Es una niña increíble. Lo es. Owen tomó la mano de Blair. Yo también te amo, por si no ha quedado claro. El corazón de Blair hizo algo complicado en su pecho. Sabía que esto iba a pasar, lo había sentido crecer entre ellos durante semanas, pero escuchar las palabras aún así la impactó con una fuerza inesperada. Yo también te amo, dijo, y vio cómo su rostro se transformaba con alivio y alegría. Sí, sí, Blair sonrió. Tú, tu hija mandona y tu terrible costumbre de dejar tazas de café por todas partes. Owen se rió. Soy un trabajo en progreso. ¿No lo somos todos? Un año después, Blair estaba frente a una galería llena de gente, sintiéndose a partes iguales aterrorizada y emocionada. Las paredes estaban cubiertas con sus ilustraciones, ampliadas y enmarcadas. Mujeres en sillas de ruedas haciendo cosas imposibles, volando entre las nubes, escalando montañas, bailando en los tejados de la ciudad, nadando a través de las galaxias. La exposición se llamaba Choosing Flight, elegir volar, y le había llevado 8 meses completarla. 8 meses de madrugones y noches en vela, aprendiendo por su cuenta ilustración digital, ignorando la voz que le decía que no era una artista de verdad, que no era lo suficientemente buena, que no era nada especial. Owen estaba a su lado, con su mano cálida sobre su espalda. Rosie se había erigido en guía no oficial de la galería, llevando a la gente de una obra a otra y explicándolas con la seguridad de alguien que había visto cómo se desarrollaba cada una, desde el boceto hasta el producto final. Esa es mi favorita, le dijo Rosie a una mujer mayor, señalando una ilustración de una mujer en silla de ruedas con alas hechas con páginas de libros. Blair dice que los libros pueden ayudarte a volar incluso cuando tu cuerpo no puede. La mujer sonrió y se acercó para examinar la obra. Blair había incluido pequeños detalles en las páginas, palabras y frases de sus historias favoritas. Owen los había visto todos, pasando una tarde identificando cada referencia como si fuera una búsqueda del tesoro. Un hombre de unos 20 años se acercó a Blair, moviéndose con cuidado con sus muletas.
Son increíbles, dijo, señalando las paredes. Solo quería darte las gracias por crear arte que vea personas como nosotros más allá de nuestras limitaciones. Blair sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias por venir. Mi hermana me obligó a venir, admitió con una sonrisa. Ha estado siguiendo tu trabajo en Internet. Dijo que tenía que verlo en persona. Tenía razón. Pasó a la siguiente obra y Blair sintió que Owen le apretaba suavemente el hombro. Tú has hecho esto, le dijo en voz baja. Has creado algo importante. Lo hemos hecho juntos, le corrigió Blair. Tú creíste en ello antes que yo. Creí en ti, dijo Owen. Hay una diferencia. La inauguración de la galería se prolongó hasta la noche. La gente iba y venía, algunos compraban láminas, otros solo miraban. Blair habló hasta quedarse sin voz, contando las historias detrás de cada obra, explicando su proceso, escuchando a la gente compartir sus propias historias de discapacidad y fortaleza y encontrando nuevas formas de moverse por el mundo. Hacia el final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, Rosie tiró del brazo de Blair. ¿Puedo enseñarte algo? Llevó a Blair a una obra situada al fondo de la galería, una que Blair casi no había incluido. Mostraba a una mujer en silla de ruedas sentada en la mesa de una cafetería. Sin alas, sin hazañas imposibles, solo una mujer tomando café, mirando por la ventana, viviendo un momento cotidiano. Esta es mi favorita, dijo Rosie en voz baja, porque se parece a ti y parece feliz. No feliz volando, solo feliz de forma normal. Blair miró la ilustración con nuevos ojos. La había dibujado en un día difícil, cuando los grandes gestos le parecían falsos y quería capturar algo más sencillo, la tranquila satisfacción de ser suficiente sin ser extraordinaria. Tienes razón, dijo Blair. Quizás sea mi favorita también. Owen se unió a ellos y rodeó con el brazo los hombros de Blair. La propietaria quiere saber si te interesa una instalación permanente. Cree que tu trabajo podría ayudarles a atraer a nuevos públicos. Blair miró a su alrededor, a su arte en las paredes de la galería, a las personas que habían pasado la tarde contemplando su visión del mundo. Hace un año estaba sentada en una cafetería, convencida de que nadie la elegiría. Ahora estaba allí, elegida y eligiendo, construyendo algo nuevo. Dile que sí, dijo Blair. Más tarde, después de que la galería cerrara y subieran a Rosie al coche, condujeron por Portland con las ventanillas bajadas y el aire cálido del verano acariciándoles el rostro. Rosie charlaba desde el asiento trasero sobre sus obras favoritas y cuáles quería imprimir para su habitación. Todas, decidió. Las quiero todas. Ya veremos, dijo Owen diplomáticamente. Dejaron a Rosie en casa de su abuela para pasar la noche y luego se quedaron solos los dos, conduciendo por la ciudad. Owen tomó la mano de Blair en un semáforo. Estoy orgulloso de ti, le dijo. Por esta noche, por todo. Gracias por no rendirte conmigo, dijo Blair cuando huí, cuando tenía miedo. No huías de mí, dijo Owen. Huías de la historia que creías que debíamos vivir. Aquella en la que yo te rescato y tú me estás agradecida. Nunca quise esa historia. ¿Qué historia querías tú? Owen sonrió. Aquella en la que dos personas se conocen en un mal día y deciden crear juntos días mejores. La historia en la que una niña le pregunta a su padre por qué una señora está triste. Y, de alguna manera, esa pregunta lo cambia todo. Esta historia, la verdadera. Blair le apretó la mano. A mí también me gusta esta historia. Condujeron a casa por calles que se habían vuelto familiares, pasando por la cafetería donde todo había comenzado, hacia un futuro que no requería alas ni hazañas imposibles. Solo dos personas que se habían elegido una y otra vez en todos los momentos ordinarios y extraordinarios que conformaban una vida. Rosie había tenido razón desde el principio. A veces, las mejores historias eran las que terminaban como la suya, con una felicidad que no necesitaba explicaciones, justificaciones ni ganarse a través del sufrimiento. Solo felicidad.